Muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Agradecer a la doctora Yanelis Polanco por la presentación. Agradecer a la Sociedad de Neurología y Neurocirugía Dominicana por la participación en esta gran jornada del día de hoy. Aquí. Diga. Aquí. Bueno. El estudio que vamos a presentar lleva como título Características clínicas y epidemiológicas de pacientes con síndrome de Guillain-Barré, Servicio de Neurología Pediátrica, Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, enero 2015, diciembre 2020. Esta es nuestra tabla de contenido, esta es la forma como está esquematizada el estudio. El síndrome de Guillain-Barré es la parálisis flácida aguda no traumática más frecuente. Es considerada que es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso periférico, donde afecta a los nervios motores, en la mielina, no solamente a los motores, sino a los sensitivos y en ocasiones autonómicos. Su fisiopatogenia se considera que es por una sobreexpresión, es una respuesta inmune aberrante por una sobreexpresión de anticuerpos contra los gangliósidos neuronales, donde está secundaria a un estímulo, ya sea de un antígeno viral o bacteriano. Su más frecuente se presenta en el sexo masculino y se puede encontrar con mayor frecuencia entre la quinta y sexta década de la vida. ¿Por qué no planteamos el problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no planteamos este estudio? Esta es una patología que genera invalidez transitoria, hospitalización de larga duración, en procedimiento de alto costo, un 20% puede presentar secuelas neurológicas, un 5% puede presentar mortalidad. Por lo que es importante reconocer las variantes en su curso clínico. De no reconocerlas vamos a tener un retraso en el diagnóstico y no vamos a tener un tratamiento oportuno. Estos son unos artículos donde tomamos algunos conceptos actualizados para hablar sobre la patología. Su incidencia mundial, en sentido general, se presenta de 1.1 a 3.3 por cada 100.000 habitantes por año, y en personas por debajo de 18 años de edad se presenta de 0.5 a 1.5 por cada 100.000 habitantes por año. Y este es un artículo actualizado de la población, la incidencia mundial del síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál es el objetivo general? Ver cuáles son estas características que se presentaron en nuestro servicio de neurología, en el Hospital Infantil Dr. Robert Reed Cabral, en el estudio, en el tiempo ya descrito. Los objetivos específicos son determinar el sexo y grupo etario de los afectados, verificar estación del año que más frecuente se asocia, reconocer eventos precipitantes previos, identificar manifestaciones asociadas al cuadro clínico, determinar las variantes típicas y atípicas y identificar estudios paraclínicos realizados. Este fue un tipo de estudio descriptivo de corte transversal con recolección retrospectivo. El universo fue constituido por 108 pacientes con diagnóstico neurológico en el servicio de neurología. Nuestra muestra fue de 37 pacientes con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Criterio de inclusión, niños con signos y síntomas de síndrome de Guillain-Barré asistido en servicio de neurología pediátrica. Criterio de exclusión, expediente no disponible al momento de recolección de los datos y evolución crónica de la enfermedad. Unidad de análisis, expediente clínico, procedimientos, recolección de datos y formularios. Resultado y discusión. El síndrome de Guillain-Barré es la patología inmune más frecuente donde podemos encontrar que afecta con mayor frecuencia al sexo masculino. En nuestra investigación encontramos que el sexo más afectado fue el masculino para un 51.35%. Nuestra investigación guarda relación con un estudio realizado en Cuba por el doctor Nelson del Sol, donde su resultado coincide con el nuestro, encontrando el sexo masculino más afectado. El síndrome de Guillain-Barré, con la edad, su incidencia aumenta. Y en nuestra investigación encontramos que el grupo etario más afectado fue comprendido entre 0 a 5 años, donde encontramos un porcentaje de 43.25%, donde la edad
más afectada dentro de este grupo fue la de 4 años. Nuestra investigación guarda relación con un estudio realizado en Irán, donde su grupo etario más afectado fue comprendido entre 4 y 5 años. Aquí en nuestro estudio, la estación del año que tuvo mayor relevancia fue primavera, para un 35.14% de los casos. La sintomatología de Guillain-Barré lo habitual es que se presente con debilidad de miembros inferiores y con alteración de la marcha. Y por este motivo fue el más frecuente que recibimos en nuestra consulta y en el hospital, presentándose en 37 pacientes con alteración de la marcha y con debilidad muscular. También presentaron debilidad muscular en miembros superiores simétrica en un paciente, mialgia en miembros inferiores en 3 pacientes, ataxia en un paciente con afasia, un paciente con afectación de pares craneales y un paciente con disestesia. En este estudio fue realizado en Colombia, donde su presentación, ellos hicieron la presentación de un caso clínico, donde el síntoma principal fue la debilidad muscular en miembros inferiores con alteración de la marcha. 2/3 de los pacientes que presentan síndrome de Guillain-Barré tienen un evento previo infeccioso. En nuestra investigación, los eventos precipitantes al cuadro clínico, al cuadro de Guillain-Barré, lo más frecuentes fueron vías respiratorias y afectación del sistema gastrointestinal. En 6 pacientes presentaron evacuaciones diarreicas, un paciente con amigdalitis, 2 pacientes con proceso gripal, un paciente con neumonía, 2 con fiebre, 2 con tos, 5 con vómitos, 2 con cefalea y 16 no especificaban en el momento de recolección de los datos. Las manifestaciones clínicas que se presentaron: 37 pacientes con debilidad muscular en miembros inferiores simétricas, 2 pacientes con debilidad muscular en miembros superiores simétricas, 2 pacientes con parestesia, parálisis de miembros inferiores simétricos, 2 pacientes con parálisis de miembros superiores simétricas, incapacidad para sedestación en 3 pacientes, 4 pacientes con afectación de pares craneales, 7 pacientes con ataxia, un paciente con afasia, un paciente con disestesia, un paciente con disartria, 26 pacientes presentaron hiporreflexia y 4 pacientes con arreflexia. En cuanto a lo que es clasificar el síndrome de Guillain-Barré, podemos hacerlo de manera por la clínica y también podemos realizarlo por estudio neurofisiológico. Sabemos que la sintomatología habitual del síndrome de Guillain-Barré, cuando es una variante típica, se presenta con debilidad en los miembros inferiores simétricos. Esta debilidad puede ascender afectando lo que son los músculos de miembros superiores, músculos respiratorios, músculos craneanos, y esta se puede acompañar de síntomas sensitivos y acompañarse con arreflexia o hiporreflexia. En lo que es en la variante atípica, pues aquí se va a presentar con síntomas inespecíficos, puede presentar la debilidad de miembros inferiores pero de manera asimétrica, puede presentarse debilidad, vamos a decir, global, puede presentarse con debilidad ya de manera muy proximal o distal, también pueden presentar irritabilidad o síntomas no específicos y afectación aislada de pares craneales. En nuestra investigación, la variante típica por la clínica más relevante fue la típica, para un 78.38% en 29 pacientes, y con la variante atípica 21.62% para 8 pacientes. Esta es una gráfica donde podemos ver que el síndrome de Guillain-Barré no tiene una presentación usual en todos los casos. Hay diferentes tipos de presentación. Está la clásica, que es sensitivo-motora, la que es pura motora, la que es parética, la que es con afectación faringo-braco-cervical, la que es con afectación de facial y parestesia bilateral, la que es puramente sensorial, el síndrome de Miller-Fisher y la encefalitis Bickerstaff. Nuestro estudio guarda relación con una investigación por Lucía Civilis en Uruguay, donde su manifestación más frecuente, su resultado en cuanto a lo que es la variante típica, fue más frecuente, igual que la de nosotros. Los estudios que se realizaron en estos pacientes, tenemos que 6 pacientes encontramos que presentaron disociación citoalbúmina. En 3 pacientes se realizaron resonancia magnética, un paciente se realizó electromiografía, 14 pacientes se realizaron velocidad de neuroconducción, en 4 pacientes presentaron memorias de anticuerpos para citomegalovirus, en 6 pacientes presentaron herpes IgG positivo, en un paciente presentaron virus Epstein-Barr positivo, 2 en virus Zika, un paciente con chikungunya, 3 con Mycoplasma pneumoniae,
2 con Campylobacter jejuni y una prueba de COVID que se realizó que fue negativa. Así como se clasifica el síndrome de Guillain-Barré por la clínica, también podemos realizarlo por estudio de neuroconducción. Aquí encontramos que la velocidad de neuroconducción nos ayuda a confirmar el diagnóstico, pero también nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. En nuestra investigación, la polineuroradiculopatía desmielinizante inflamatoria aguda fue la que tuvo mayor presentación en 6 pacientes, la neuropatía axonal motor aguda en 3 pacientes, en 5 pacientes la neuropatía axonal sensitivo motor aguda y en 23 pacientes no se pudieron realizar las velocidades. Aquí hay una gráfica donde podemos visualizar cómo se ve el nervio normal, donde está afectación de la mielina y cuando hay una afectación directamente del axón. Nuestra investigación tuvo relación con un estudio en la India, donde su resultado fue más frecuente la polineuroradiculopatía desmielinizante frente a la neuropatía axonal motor aguda. En cuanto a las conclusiones, pues sabemos que aquí el sexo masculino fue el más afectado. Aquí el grupo etario que más se afectó fue comprendido entre 0 a 5 años, donde la edad de 4 años fue la más afectada. Los eventos, la estación del año asociada fue la primavera. En los eventos precipitantes previos infecciosos encontramos que la mayor frecuencia presentada fue la infección de vía respiratoria, la vía gastrointestinal. En cuanto a la parte de la presentación de las manifestaciones, encontramos que en 37 pacientes se presentaron la alteración o debilidad de miembros inferiores bilateral, en 7 pacientes se presentaron las ataxias y en 7 pacientes con ataxia y 26 pacientes con la hiporreflexia. La variante típica fue la más frecuente frente a la variante atípica por la clínica y por los estudios de neuroconducción tenemos que la más frecuente fue la polineuroradiculopatía desmielinizante frente a la axonal motor aguda. Las recomendaciones, pues crear lo que es los programas nacional para médicos de atención primaria que le ayuden a saber lo que es la fisiopatología o identificar los signos y síntomas en los pacientes de síndrome de Guillain-Barré en todas sus variantes y lo que es enfocado a los niños por debajo de 5 años. También hacer convenio para obtener recursos económicos para ayudar a lo que es los estudios neurofisiológicos para que los pacientes se lo puedan realizar. Crear grupos de apoyo para pacientes y familiares de pacientes que presentan esta patología. Gracias, es cuanto.